Buenas noches, tutor, compañeros del curso de Bases de Datos Básico. Mi nombre es Mauricio Escobar. Mis datos de contacto, el correo maelpera.hotmail y WhatsApp con el número 310-764-1046. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAYAT de Bogotá. Em, También me encuentro laborando, eh, desempeñando el cargo de coordinador de servicio y líder de capacitaciones en la empresa Accede. Esta empresa está dedicada al desarrollo e integración de tecnologías de telecomunicaciones y productos de software para soluciones empresariales. Vamos a iniciar hablando sobre la historia y la evolución de las bases de datos. Em, el término de bases de datos se escuchó por primera vez en el simposio celebrado en California en 1963. Podemos decir a términos generales que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada, especialmente pues para su uso. Uno de los datos o de los orígenes, de los primeros orígenes que podemos hablar de bases de datos, nos podemos ir hacia la antigüedad, especialmente en las bibliotecas y todos los registros que antiguamente existían sobre las cosechas y censos de ese tiempo. El problema con este tipo de información o podemos hablar de estas bases de datos, era que su manipulación o su búsqueda era muy lenta y poco eficaz, ya que se requería de manipulación manual. No existían máquinas en ese tiempo para poder manejar este tipo, toda la información que ahí se tenía. Ya hacia la década de los años 50, ya con el desarrollo de las primeras computadoras, nace en esta época el tema de almacenar la información en cintas magnéticas, y se empieza como a ver alguna parte de lo que ya se empieza a conocer como bases de datos. En estas cintas magnéticas la única desventaja que tenía era que el acceso a la información era de forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que adelantar o retrasar la cinta para llegar al punto exacto donde se encontraba la información almacenada. Ya en la década de los años 60 se empieza a acuñar ya como tal el término de bases de datos, especialmente porque las computadoras empiezan a bajar mucho más de precio, se vuelve más asequible especialmente para las compañías privadas. Aparece en el tema de los discos duros, que ya permitían consultar la información de manera directa, sin tener que saber con precisión su ubicación, sino simplemente poder ubicar los datos de manera exacta. También empiezan a aparecer los inicios de las primeras generaciones de bases de datos como las conocemos hoy en día, especialmente bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. O sea que ya era posible guardar en formas de estructura los datos, especialmente en lo que eran listas y árboles. Ya en la década de los años 70 aparece Edgar Francois, que es un científico informático inglés, y que empieza a dar las primeras teorías de las bases de datos relacionales, definiendo el modelo relacional, el cual dejó escrito sus artículos que publicó. Ya Lawrence Ellison, más conocido como Larry Ellison, empezó a trabajar sobre esta teoría de Edgar y empezó a diseñar los primeros sistemas de bases de datos relacionales. Desarrolló el Relational Software System, lo que actualmente se conoce como Oracle, compañía que también lleva este mismo nombre. Hacia la década de los 80 empieza a aparecer, o esta época empieza a comercializarse los sistemas de bases relacionales, y aparece en escena lo que es el SQL, que comienza a ser una de las bases de datos estándar de la industria. Su sistema de bases de datos relacionales por medio de tablas compuestas por filas y columnas, lo cual le permitió competir contra las bases de datos jerárquicas y de red. Esto especialmente porque su nivel de programación era sencillo, y relativamente el nivel de programación era bajo, o sea, era fácil de trabajar sobre estas bases de datos. Ya en la década de los años 90, el entorno de la investigación de las bases de datos da otro giro. Empieza a aparecer un concepto, especialmente por el paradigma de la programación orientada a objetos, las cuales empiezan a tener bastante éxito a empezar a gestionar datos complejos, sobre todo especialmente donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente.
También empiezan a aparecer y se desarrollan herramientas como Excel, Access del paquete de Microsoft y marca el inicio de las bases de datos orientada a objetos. En la actualidad, pues tenemos las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos. Una de ellas es IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, el campo de Internet, aparece la compañía que genera gran cantidad de información, que es Google. Y aunque existen una gran variedad de software que permite manejar bases de datos con gran facilidad, existen muchos otros motores, especialmente software libre, que también hacen esto. ¿Hacia dónde va la tendencia de las bases de datos? Aunque en la actualidad las bases de datos relacionales, como el caso de las desarrolladas en SQL, el futuro sigue suponiendo la tendencia de que se siga enfocando hacia las bases de datos orientados a objetos, dados que tiene las ventajas sobre el paradigma de la programación orientada a objetos y que permite extender las capacidades de las bases de datos relacionales, de tal modo que pueden contener objetos, permitiendo así la integración más fácil con las propias arquitecturas de los programas empleados para el manejo de base de datos. En caso de que estos hayan sido desarrollados mediante programación orientada a objetos. Esto también permite suplir una falta de capacidad semántica del modelo relacional, o sea, cosas que no se pueden relacionar tan fácilmente en la gramática, permitiendo generar otro tipo de bases de datos no muy comunes, como por ejemplo las bases de datos multimedia, que tienen mucho uso, que tienen muchas facilidades, especialmente para la era de la internet o el web. Una desventaja actual es que no hay muchos motores de este tipo de bases de datos orientados a objetos y que estén soportados por grandes compañías que respalden, como el caso de las bases de datos relacionales, como el caso del SQL, Oracle, que tienen un gran respaldo. Las grandes empresas no, o las empresas no se meten todavía con el tema de las bases de datos orientadas a objetos, pero esta es la tendencia a futuro, especialmente a medida que, aunque el concepto apareció ya hace algunos años, hasta ahora es que se está empezando a utilizar, se está empezando a manejar y a encontrar los beneficios, especialmente ya que muchas de las aplicaciones o los desarrollos actuales de programación están enfocados a la programación orientada a objetos. Entonces se está llevando también, esta manera, el tema de las bases de datos orientadas a objetos. Tenemos un caso ejemplar como lo que el programa o lo que está desarrollando Microsoft con LinkedIn, que permite este tipo de conexiones o de manejo de bases por medio de la programación orientada a objetos, manejar este tipo de bases de datos. Tenemos un ejemplo de uso de las bases de datos, por ejemplo un sistema de nómina, la información que corresponde a los empleados, los puestos, los sueldos, bueno, todo lo que tiene que ver con una nómina. Aquí tenemos como un ejemplo de una hoja de cálculo donde se encuentran los datos de la nómina de los empleados, pero llevado al contexto ya de las bases relacionales. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de entidad-relación, donde hay tres tablas, una que es empleado, otra que es departamentos, otra que es centros, en donde ya esto empieza a mostrarse de una forma más jerárquica, más estructurada, no simplemente una hoja de Excel o una hoja de archivos, sino que empezamos a tener no solamente los datos que tenga que ver, sino que de la nómina, sino se pueden empezar a emplear otro tipo de datos. Por ejemplo, acá podemos ver algunos ejemplos en la tabla de empleados, donde está el número del empleado, que es la llave para esta tabla, el teléfono, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso, el salario, las comisiones, bueno, una serie de cosas que van a estar relacionadas con las otras tablas y que al momento de generar un reporte va a poder manejarse la información de la manera que se requiera o sea necesaria. Este es un solo ejemplo de lo que podemos ver de la importancia o de cómo está transformando las bases de datos y cómo ha venido transformando la información, como tanto a nivel empresarial, a nivel de conocimiento, a nivel temático, a nivel de internet también. Empezamos a encontrar que mucha de la información se está almacenando en bases de datos
relacionales, especialmente que es el que más se utiliza actualmente, pero también, como les decía, con enfoques ya orientados a objetos. Mm, Conclusiones, podemos ver que las bases de datos han sido y seguirán siendo de gran importancia para la humanidad, la información y su manejo y su disponibilidad, y cómo la era del Internet ha permitido que esta información esté disponible para todos, y por ello cada vez las bases de datos van evolucionando para permitir el manejo y uso de la información en todos sus formatos, métodos de transmisión disponibles o que vayan apareciendo. Algunas biografías, compañeros, tutor, gracias por su atención y éxito para todos con el inicio y la finalización de este curso, que es muy interesante y especial y de gran importancia para todos los que vemos esta parte de la tecnología en sistemas y todo lo que tiene que ver con la información.